Muy buenos días, queridos amigos, tengan cada uno de ustedes. Nuevamente hoy les saluda su amigo en la fe, su amigo Gustavo Barajas. Hoy 16 de octubre, el título de nuestra lección, Más allá del Jordán. Queridos amigos, vemos cómo nuestro Dios convirtió el mar en tierra seca cuando pasaron los hijos de Dios, el pueblo de Israel, pasaron a pie caminando sin algún problema. Vemos ahí en el libro de Salmos, lo recalca, dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Vemos, queridos amigos, que este acto fue 2 veces ya para el pueblo de Israel. Pero anteriormente, queridos amigos, también ya se había vivido este acto. Encontramos en la Biblia que Elías hace lo mismo, y después que Elías asciende al cielo, queda su ayudante, igual se convierte en el profeta, ahora el profeta Eliseo, igual golpea con una vara las aguas y se dividen. Queridos amigos, este acto, este milagro, Dios lo ha manifestado varias veces, pero muy en especial al pueblo. Ahora, queridos amigos, el Jordán tiene mucho significativo para hoy entenderlo cada uno de nosotros, para que podamos entender. Tanto el cruce del Mar Rojo como el Jordán señalan una nueva era en la historia bíblica y ambos tienen un significado simbólico. Vamos a ver ese significado simbólico, queridos amigos, pero para comenzar vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amoroso Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor hacia nosotros, por su cuidado, por su misericordia y por darnos un día más. Gracias porque nos da la licencia de poder despertar. Gracias porque nos da la libertad de estudiar su palabra y en estos momentos vamos a compartir y estudiar juntos su bendita palabra. Ayúdanos a entenderla y a comprenderla. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Continuamos, queridos amigos. Como les decía, tiene un significado simbólico estas historias acerca del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Pero, queridos amigos, nos vamos a enfocar al río o las aguas del Jordán. En el libro de Salmos, capítulo 66, 6 dice, volvió el mar en seco por el río, pasaron a pie, en él nos alegramos. Y luego en Salmo 114, del 1 al 7 dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, Jordán, que te devolviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros, vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y luego en 2 Reyes 2, 6 al 15, donde nos habla acerca de Elías. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pasaron delante a lo lejos, y ellos dos se pasaron junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y cuando pasaron ambos por lo seco, cuando habían pasado Elías y Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido,
si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así más, sí, no. No, y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viendo a Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías, se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron ante él. Queridos amigos, vemos allí una vez más el Jordán es dividido para poder pasar en seco. Ahora, queridos amigos, vamos a la pregunta, dice de qué manera dan a entender los escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual. Queridos amigos, ¿de qué manera? Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Mateos capítulo 16, versículo 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Perdón. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Nuevamente, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Queridos amigos, ahora, ¿de qué manera dan a entender los escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? Queridos amigos, vemos que primero pasa el pueblo de Dios, los hijos de Israel, los hijos de Israel pasan, o sea, la segunda generación pasa el Jordán. Elías pasa el Jordán. Eliseo, regresando, pasa el Jordán. Atraviesa el Jordán, caminando en seco. Queridos amigos, vemos que el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por las experiencias del Mar Rojo, también las pasa, y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto cuando era simplemente un bebé, ¿sí? Cuando se viene un decreto, que lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 14. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto. O sea, José tomó a María y a su esposa María y a Jesús. Dice, y se fueron a Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que fue adquirido de los magos. Queridos amigos, vemos que así como el pueblo estuvo allí en Egipto, bueno, vemos que también él fue, no lo llevaron obligadamente, sino fue el pueblo de Israel, fue Jacob junto con todos sus hijos, porque se había acabado el alimento, había una gran escasez y era el único lugar donde había y algo más, ahí estaba uno de sus hijos de Jacob, era José, quien era el gobernante de Egipto, era su mano derecha
era su mayordomo, por llamarlo así, del faraón. Entonces, queridos amigos, es por eso que el pueblo de Israel cae allí a Egipto. Cuando nace Jesús también cae en Egipto. Ahora, vamos a hablar acerca de del tiempo que Jesús también pasa allí en el desierto. Cuando pasa en el desierto, vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿En dónde estuvo nuestro Señor Jesús? En el desierto. ¿Sí? Pasa 40 días en el desierto nuestro Señor Jesús, ayunando, ¿sí? 40 días y 40 noches ahí en el desierto. Ahora, esos son similares a los 40 años del antiguo Israel, y como transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado también en el Jordán. Vamos al libro de lo que leímos, Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por el Jordán, por Juan en el Jordán. Vemos ahí, queridos amigos, sí, en Hebreos, si tenemos tiempo, ahí en casita, leamos, porque son los dos capítulos, libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, es todo por estudiar los dos capítulos. Vemos que ahí reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada de Canaán en Canaán como prefiguración del reposo, de la gracia, al que accede los cristianos por medio de la fe. Queridos amigos, las aguas del Jordán tienen mucho que decir. No fue algo que nada más porque se dio. Vemos que Jesús nuevamente vuelve a pasar tanto el Mar Rojo, vive la experiencia del Mar Rojo, el Jordán, se encontró en el desierto, ¿qué más? Tuvo que huir a Egipto, ¿sí? Cuando era un bebé, bueno, fue llevado por José. Vemos, queridos amigos, que tiene mucho que decir las aguas del Jordán. Vemos a Eliseo pasando ahí, atravesando las aguas, Elías, los profetas de Dios. Las mismas señales se separan, se dividen las aguas para que ellos puedan atravesar el Jordán en seco, caminando sin ningún problema alguno. Queridos amigos, nos deja mucho que decir. Lo que debemos hacer, queridos amigos, es confiar en nuestro Dios, porque así como el pueblo pasado pudo atravesar esas aguas del Jordán, esas aguas del del Mar Rojo, que así nosotros podamos cursar todas las luchas y pruebas que acontezcan en nuestro camino. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana porque nos ha permitido estudiar su palabra en esta mañana. Ayúdanos a entender y a comprender, por favor. Se lo suplico y se lo ruego todo esto humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.